ahora expresidente Alan García es uno de los presidentes más controversiales que ha tenido el Perú, siendo el gran causa de corrupción y causa de una gran depravación del valor del país. En este caso estaré hablando y dando mi visión en el ámbito internacional, dando así los mayores acontecimientos que se dieron en el país, hablando en términos extraterrenciales y cómo influyeron en el futuro de este. Esto es el gobierno de Alan García del aspecto internacional. Con el primer gobierno de García el país traía una grandísima deuda con el extranjero. Se puede afirmar que con el anuncio del presidente García ante a la Asamblea de la ONU de destinar solo el 10% del valor de las exportaciones al servicio de la deuda externa, se inicia la política internacional del gobierno aprista. La intención de García, al hacer una prédica antiimperialista y antiestadounidense en la ONU, era evidentemente asumir un liderazgo dentro de los llamados países no alineados o tercermundistas, compitiendo así con el líder cubano Fidel Castro. Al ver este tema veo que el expresidente quiso hacer un acto rebelde contra los países imperialistas y más aún a los Estados Unidos, quiso hacer el Perú un país en el cual sea un contrincante hacia Cuba e intentar que los demás países sean afectados con tal deuda y claramente falló dejando a nuestro país aislado. En julio de 1986 se llevó a cabo el 70º Congreso de la Internacional Socialista en la ciudad de Lima, siendo el primer congreso que la organización celebró en América, aceptando la solicitud del presidente García. Fue el momento cumbre de la política exterior peruana. En el Congreso de la Organización Internacional, Alan García estuvo acompañado por el ex canciller alemán, Willy Brandt, el cual ganó del Premio Nobel de la Paz, el expresidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, el revolucionario nicaragüense, Bayardo Arce Castaño y el exministro español, Enrique Barón. Días antes de la inauguración oficial, se produjo la matanza de los penales, hecho ocurrido cuando las fuerzas del orden retomaron a la fuerza distintos penales o centros de reclusión controlado. Fue un duro revés para la política exterior del Perú, del cual nunca se pudo recuperar. En este hecho, que ha sido calificado como del asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de los años 1980 por parte de las organizaciones políticas, consideradas por los partidarios del expresidente Alan García como no neutrales, y por el organismo estadounidense de vigilancia de los derechos humanos America's Watch. A mi parecer esta matanza tuvo un gran impacto a cómo se veía el Perú en estos tiempos, lo hizo ver como un país menos fuerte y con miedo, lo cual causó que se confíe menos en este. García asistió a la promulgación de la Constitución Sandinista en Nicaragua, 1987, impulsó la formación del Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora, que laboraba a favor de la paz en Centroamérica, y se opuso a la invasión estadounidense de Panamá de 1989. Esto fue muy positivo para el Perú, ya que ayudó a promover la paz en lugares internacionales los cuales pudieron ser problemáticos en el futuro del mismo. El gobierno de Alan García afectó la economía drásticamente, pues se dirigió una política de no pago al Banco Mundial, no pago al FMI, y eso trajo como consecuencia el bloqueo, el aislamiento económico a nivel global mundial. Los aranceles se subieron, se cerraron las importaciones y a la larga tuvo como consecuencia un desmedido, una desmedida desestabilización de la economía, puesto que los productos nacionales eran exorbitantemente caros, no había competencia, la industria se retrasó como 20 años porque no había tecnología que se pueda desarrollar, y como también el control del tipo de cambio lo que produjo fue desabastecimiento en los mercados y muchísima escasez, también como se especuló mucho con la mercadería y sobre todo con los productos de primera necesidad, como son el arroz, el azúcar, la leche, la harina. Todo eso de ahí sucedió simplemente por negarse a tener una economía global de mercado como se puede tener hoy en día, y con los mercados abiertos y globalizados.